bienvenidos a Las Caras del Foro. Hoy con el doctor Roberto Ortegón desde Colombia. El propósito de este programa es conocer a fondo las experiencias académicas, profesionales de nuestros invitados que estarán acompañándonos en el Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte en su segundo capítulo. Ese es el propósito de esta entrevista que lo hemos realizado ya con todos los referentes de la gerencia del deporte en Iberoamérica. Y con mucho gusto, hoy tenemos la presencia del profesor Roberto Ortegón. Muchísimas gracias a todos los que en estos momentos en vivo se están conectando y los que verán la entrevista en diferido. Queremos manifestarle el agradecimiento por seguir nuestra cuenta @xumargomez y @cieldeporte, donde encontrarán la información y el conocer de cerca a todos los referentes de la gerencia del deporte en Iberoamérica. Para nosotros es un gran honor tenerlos a ustedes conectados en estos momentos, pero también a las personas que nos verán en diferido. Muchísimas gracias por seguirnos y esperamos entonces hoy con el invitado especial, el doctor Roberto Ortegón, que ya lo tenemos en sala, e invitamos al profesor Roberto Ortegón. Tenemos al profesor Roberto, ya está conectándose con nosotros. Muchísimas gracias, profesor Roberto Ortegón. Buenos días y bienvenido a Las Caras del Foro. Es un gran honor para nosotros, el Centro de Investigación y Estudio del Deporte, tenerlo acá presente. No, profesor Sumar, casi no lo logramos. Eso no se sabe, eso es detrás de bastidores. Sí. Un saludo para ti, para todos los colegas que nos escuchan y que nos siguen. Y bueno, aquí dispuesto a compartir y seguir aprendiendo de ustedes. Claro que sí, profesor. Para nosotros, en primer lugar, agradecemos infinitamente, al igual que a todos los profesores que han estado con nosotros, en poder tener ese paréntesis en sus labores diarias para poder conectar con la audiencia, para poder conectar con todos los que estén interesados en la gerencia del deporte y conocer de cerca a ustedes, que son las grandes referencias en Iberoamérica y estudiosos del área de la gerencia del deporte y de su impacto en las organizaciones del deporte. Hoy tenemos como propósito que lo conozcan a usted, su vida profesional, su vida como docente, como emprendedor, y queremos que, bueno, toda esta hora que tenemos, que nos permite Instagram, poder conocerlo a usted de fondo, y bueno, las cámaras y el micrófono es de usted, profesor, con una primera pregunta que queremos formular. ¿Quién es el profesor y doctor Roberto Ortegón? ¿Qué hace? ¿Cómo se integró a la gerencia del deporte? ¿Cuáles fueron los elementos que lo motivó a estudiar las organizaciones del deporte? Adelante, profesor, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un buen día. Bueno, lo primero que tengo que decir es que mi vida en el deporte ha sido casi que accidental, no deliberada, porque inició como casi todos nosotros en la vida del colegio, como deportistas en la organización deportiva en el colegio. Y más allá, mis estudios estuvieron dirigidos al tema de la comunicación social y el derecho, en primer lugar. Luego hice una maestría en investigación social y planeación del desarrollo en Europa y allí gané una beca para un doctorado en política pública. Ese es como mi camino. Pero mi vinculación con el deporte es que en mi trabajo de la universidad yo hice parte de organizaciones juveniles y en el liderazgo, digamos, de esas organizaciones. En Colombia, el tema del deporte estuvo ligado al tema de la juventud desde los años 70. De hecho, el ente rector nacional del deporte, que era Coldeportes, era el Instituto de la Juventud y el Deporte. Y esa institución, cuando se creó por ahí en el año 68 con motivo de los Juegos Panamericanos en Cali, de la que fuimos sede, esa institución tenía en su junta directiva 2 representantes de los jóvenes. Entonces yo llegué muy joven, cuando regresé de Europa,
regresé muy joven a la junta directiva de esa entidad que tenía que ver con la política pública. Un tránsito muy curioso, porque la mayoría de quienes estaban allí, por obvias razones, pertenecían a las federaciones deportivas o eran ministros. Allí participaban 4 ministros más. Por tanto, digamos, en primer lugar, representar a los jóvenes, que era un gran problema. Ser joven era otro problema para esa época, ¿no? Y obviamente el tema no era un tema de tanto interés en esa junta directiva ni en la política que el país tenía, a pesar de haber avanzado otros temas. Entonces, eso nos motivó a muchos jóvenes a crear organizaciones y a trabajar en muchas organizaciones. Yo he participado en la constitución de un número ya casi que indeterminado de organizaciones relacionadas con los temas de deporte, con los temas de la recreación y con los temas especialmente del tiempo libre. Y aquí es porque un segundo accidente en mi vida, más allá de mi vida deportiva, o sea, como deportista, es que en las prácticas de estudiante de periodismo tuve acceso a un programa de televisión los días sábados. O sea, un amigo me dijo, oiga, ahí este programa los sábados, que no tenemos, que nadie ve televisión los sábados por la mañana, ¿por qué no se ocupa de un programa que se llamaba Deporte Estudio? ¡Ah, qué bien! Entonces, yo empecé a promover temas relacionados con el deporte y la infancia, no con prácticas deportivas, no, con eso. Entonces, ahí hice un buen tiempo de mi vida. Todos saben que, aquí, que por ahí en los años, a mediados de los años 80, se hace el Año Internacional de la Juventud. Yo soy el presidente por Colombia de ese año. Y los jóvenes en esos años impulsamos que deberíamos cambiar la constitución política del país y hacemos un movimiento juvenil para una Asamblea Nacional Constituyente. Yo hice parte, Qué bien, con el actual Procurador General de la Nación, de ese movimiento de jóvenes, y obviamente nos dimos a la tarea que el deporte fuera incorporado, el deporte y la recreación fueran incorporados en esa constitución, como finalmente lo logramos. O sea, que realmente, digamos, mi trabajo ha estado muy ligado al tema de la gerencia, digamos que en un nivel de la política pública, de las decisiones de Estado, de las leyes que se han hecho en Colombia y la relación que Colombia ha tenido con el resto del mundo, ¿no? Porque a partir de allí, digamos, mi trabajo en el exterior también ayudó mucho a ese trabajo del deporte. Pero déjame contar 2 inquietudes que yo creo que fueron las que me tienen aquí conversando con ustedes. adelante, adelante, adelante. Mira, en el colegio siempre yo tuve el privilegio de estar en un colegio que teníamos muchas opciones de practicar deporte. O sea, teníamos profesor de educación física, pero también teníamos entrenadores. O sea, no cometimos el error de que el profesor de educación física se vuelva entrenador. No, ese era otro. Y bueno, yo digamos, tenía alguna cualidad en esos años para el deporte. De hecho, yo representé a mi país jugando tenis y al colegio en esos años, y también practiqué judo, y siempre me preocupó los que se quedaban por fuera. Y tanto que hace unos 20 años escribí un texto, y aquí hago la cuña porque esa ha sido mi preocupación, que se llamó La eutanasia deportiva. Y es que cuando el profesor de educación física se convierte en entrenador, selecciona a los niños que practican algún deporte, especialmente el que le gusta al profesor, fútbol o baloncesto, cualquiera, y a los demás niños los pone de espectadores, o sea, les declara eutanasia deportiva. Así de grave es el tema, digamos, del deporte competitivo cuando se confunde la educación física con el deporte exitista para la venta del colegio. Entonces, eso a mí siempre me molestó mucho. Por eso cuando llegué a Coldeportes también me molestó, siempre me molestó, que los jóvenes no pudiéramos hablar, tanto que logré ser presidente del comité rector de unos Juegos Deportivos Nacionales. Y fue curioso porque muchas federaciones decían, bueno, ya cuento de que los jóvenes, si esto es un cargo para las federaciones. Les dije, no, los deportistas somos jóvenes, los que van a los escenarios son jóvenes. Quienes deben asegurar, o sea, realmente con esos argumentos me permitieron a mí, y tuve siempre un buen respaldo en esa época, buenos directores, digamos,
de Coldeportes, por este tema de la juventud, buena relación con los presidentes de la República, más allá, digamos, de su consideración política y partidista. Bueno, Claro. y me permitió también impulsar un movimiento en América Latina con otros amigos de Ecuador, Argentina, Chile, por allá en los años 90. Organizamos una asociación latinoamericana de tiempo libre, le dimos la bienvenida a la democracia en Argentina, sufrimos la dictadura de Chile, pero empezamos a crear una corriente de opinión que ya no existe, pero que nos transformó a muchos de nosotros. Y déjame echar una cuña, de ahí mi entusiasmo de ver tu liderazgo por Iberoamérica, ¿no? De mucho entusiasmo en eso. Ese movimiento me permitió conectarme con el mundo. Tuve una relación muy cercana con Geoffrey Dumasselier, el padre de la sociología empírica del ocio, en español, pero realmente es del tiempo libre. Quizás la persona más influyente en América Latina, en Asia, en África, en Europa. Por una razón también, es que el deporte y el derecho al deporte es hijo del derecho al tiempo libre. O sea, se lo debe al tiempo libre. Fue su reivindicación a finales del siglo XIX, cuando aparece en la Declaración de los Derechos Humanos en el artículo 27, lo que se está reivindicando es el derecho al tiempo libre y qué hacer con ese tiempo libre. Entonces ahí vienen las diferentes corrientes que, digamos, dan una interpretación distinta al deporte hoy en día y a todos los modelos de deporte. Pero bueno, ese es, digamos, como mi tránsito total, que mi camino ha estado en la universidad, porque no he dejado de ser profesor universitario. No tuve el privilegio de estudiar educación física ni deportes en las aulas. He tenido el privilegio de estudiarlo por fuera, de hacer muchas investigaciones, muchas publicaciones. No sabría cuántas consultorías en ese tema. He participado en la construcción de muchas políticas públicas relacionadas con el deporte en Europa y en América Latina, muchos planes de desarrollo del deporte y planes de desarrollo de otros, yo creo que más de unos 300. Digamos que mi tema está más en la política pública, en la planeación del desarrollo, y yo diría en pensar el deporte, porque, y con esto quisiera, digamos, como cerrar esta primera parte, en el deporte me he encontrado dos clases de personas, o dos clases de corrientes en el mundo. Unas personas que piensan que lo más importante, o sea, todos pensamos que lo más importante es el deporte, correcto, todos, porque es lo que creemos y lo que nos apasiona. Pero unos se dedican a estudiar aquello que mejora el deporte, la biomecánica, la teoría del entrenamiento, tal. Eso a mí no me interesa. Y otros nos dedicamos a estudiar las personas. Y creemos que es más importante las personas que el deporte. Y creemos que el deporte es un medio de una estrategia de desarrollo para las personas. Y eso hace que seamos dos horizontes totalmente distintos, o sea, dos escuelas totalmente distintas. Y te lo digo por lo siguiente, entre los invitados y los colegas, la mayoría se ocupan de esto que llamamos deporte federado o deporte asociado. Eso representa en América Latina el 0.3 de la población. 0.3 de la población. Y las oportunidades, digamos, de la gerencia deportiva, de la planificación, de los negocios, son el otro 99.7% de la población. Abandonamos, o sea, que les declaramos eutanasia deportiva. Y eso llevó a que en América Latina, América Latina, porque tendríamos que hablar del modelo europeo, a que América Latina tuviera que reivindicar a nivel constitucional que se reconociera el deporte como un derecho fundamental. Y cuando se reconoce como un derecho, significa que el Estado tiene la obligación de garantizárselo a toda la población de manera diferencial. O sea, no el mismo deporte. O sea, no esperen que mi abuelita vaya a los Juegos Olímpicos. No. Así es. Pero necesita deporte. Que los niños no se frustren porque no ganaron, sino que aprendan en ese proceso. Entonces, es una mirada distinta, digamos, del deporte. En estos días escuché a algún colega hablar del libro europeo del deporte, del libro blanco del deporte, y lo curioso es que, mira tú, lo que menos se plantea en ese libro es el deporte de rendimiento, es el deporte social, ¿cierto? Es el deporte como una práctica humana cotidiana que proporciona felicidad, que proporciona bienestar, que contribuye al desarrollo de las personas, a nuestras relaciones, bueno, al disfrute de la vida. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad enorme para la gerencia deportiva, no porque lo que se esté haciendo está mal, todo lo contrario, yo pienso que
que está en buenas manos el deporte asociado, por eso no me preocupa ni me interesa, ¿no? Salvo protegerlo, ¿cierto? Salvo que la política pública lo reconozca, lo proteja, le destine recursos, pero es eso, porque si ustedes se ponen a mirar, la mayoría de quienes ejercen la gerencia deportiva o quienes la ejercemos, nos quejamos de los políticos, de las políticas. Y yo digo, bueno, no nos quejemos, incidamos en ellas. ¿Por qué no somos nosotros? O sea, porque, mire, somos víctimas que lleguen de ministros del deporte o directores de los institutos municipales, departamentales o nacionales del deporte. Gente, hombre, lo mejor que tienen en algunos casos es ser emocionados por el deporte. Y no hay nada que nos haga más daño que esa gente de buena voluntad. Porque no están preparados, porque no conocen el tema, porque chambonean o porque quieren que todo el mundo haga lo que a ellos les gusta, ¿cierto? Entonces a mí me gusta el fútbol, entonces que todo el mundo haga el fútbol. Recuerdo la creación del Ministerio del Deporte en Bolivia, que el gobierno decide colocar de ministro a un arquero de fútbol. ¿No? Claro, deporte, deportista, tal, entonces, o sea, yo creo que es como cuando se inició la educación física en los años 30 y 40 en América Latina, que nos dejaron a militares retirados que dictaran educación física, porque como en el ejército les sacaban la leche y el jugo, entonces ellos debían saber de actividad física, y entonces debían dictar educación física hasta que se logró la profesionalización. Yo creo que la gerencia va en ese buen camino, y con esta corriente tuya y de otros sectores y de otros profesionales, el papel de la universidad, ¿no? En esto, o sea, y de los centros de investigación y de estudio, yo creo que es la enorme oportunidad de transformación y de darle el papel realmente al deporte que se merece en todos los campos y que lo está teniendo, pero que aún es deficitario. Estamos conversando con el doctor Roberto Ortegón desde Colombia, referente de la gerencia del deporte en Iberoamérica, y estará presente, nos acompañará en el segundo capítulo del Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Además, el profesor Roberto Ortegón tendrá el privilegio de cerrar el Foro Iberoamericano de Gerencia del Deporte. Ya lo están escuchando. Esto apenas es una breve reflexión con respecto al acercamiento, al debate, a la confrontación de las ideas para poder dinamizar de una u otra manera la posibilidad de enfrentar los nuevos retos y desafíos que constantemente lo hemos mantenido. Ahorita que hay un paréntesis global, como lo he llamado yo, pero que siempre vamos a tener en nuestro horizonte la posibilidad de conectar con personas y referentes como el profesor Roberto Ortegón para poder seguir avanzando y conocer de sus experiencias. Hoy tenemos este invitado de lujo, al igual que todos los profesores que hemos tenido presentes. Profesor, hay una serie sus elementos que ha tocado en estos momentos provocan una serie de emociones y de elementos para la discusión, pero bueno, como ya sabemos, no vamos a tener mucho tiempo en esta entrevista para realizarlo, pero sí hay unos elementos importantes que usted ha tocado allí y yo creo que es transversal. Ayer lo conversé con el profesor Ari Rocco desde Brasil y son dos elementos. Uno, la cultura de nuestros países, el comportamiento cultural y el enfoque que le han dado al deporte como práctica y como una práctica que de una u otra manera ha sido aprovechado también por la sociedad, pero desde un punto de vista político, que es el otro elemento. Es decir, ¿hasta dónde estamos alejados? ¿Hasta dónde es esa brecha entre nosotros, los que nos venimos preparando en la gestión del deporte, en la gerencia del deporte, y los que realmente toman las decisiones políticas, ¿no? De Estado, de gobierno? ¿Cuál es esa brecha de incidencia de nosotros que estamos en el sector deporte para las tomas de decisiones políticas y gubernamentales en un país? Bueno, mira, déjame dividir la respuesta en dos. La primera, pues América Latina ha recibido la influencia del mundo de manera más directa. Primero, por ejemplo, a finales del siglo XIX y del siglo XX, tuvimos una gran influencia de los europeos sobre ubicar el deporte como medio de salud.
De hecho, algunas constituciones en América Latina todavía, como la de Venezuela, le da un reconocimiento en el tema de la salud, como fue en los países socialistas en los años 50. Nosotros en países como Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, también tuvimos ese esquema. La Segunda Guerra Mundial cambió el escenario, porque primero acercó a los Estados Unidos, ¿no? Yo no sé si muchos sepan por qué los Estados Unidos convirtieron en política pública el deporte. Lo convirtieron porque al comienzo de la Segunda Guerra Mundial les fue muy mal. El equipo de guerra pesaba más que el soldado y se lesionaba la columna y tal, o sea, no estaba preparado físicamente. Entonces crearon una política nacional para que todos los norteamericanos, especialmente los jóvenes, estuvieran preparados físicamente para la guerra a través del deporte y la actividad física. Se llamó Plan Nacional Complexivo de Actividades al Aire Libre y la Recreación. Ese plan tuvo vigencia hasta el año 84, hasta el gobierno de Reagan, y le dio al municipio esa facultad, digamos, de crear infraestructura para que la gente practicara deporte. Se creía en esos años que la infraestructura tenía un efecto mágico, o sea, que si yo construyo un estadio o un coliseo, resolví el problema del deporte, porque eso es claro, entonces desconocen la cultura, esa pregunta que tú estás haciendo, y es que el que se construya eso a veces hace que haya más exclusión al deporte y no más cercanía al deporte, porque claro, entonces ya no necesitas, ya conviertes al administrador de los escenarios en un celador, ¿no? Que cierre, que sea dueño del candado, que no deje entrar a nadie, y entonces se acaba el concepto del deporte como una expresión de la libertad, el espacio para disfrutarlo como un espacio libre. O sea, nos crearon problemas, ¿no? O sea, ese modelo nos creó enormes problemas. Vienen los años 70, de mayo del 68, y América Latina también recibe la influencia de ese aire de la juventud y del tiempo libre. De hecho, en Argentina, por ejemplo, se crea un Instituto del Tiempo Libre, ¿no? Que fue el primero, desapareció después. Pero América Latina vio entorpecido ese proceso con las dictaduras militares. Y la copia de un modelo de deporte de Alemania, que fue el famoso deporte para todos, pero pensado como un medio de control social. Las dictaduras lo impulsaron mucho el deporte porque pavimentaron cualquier árbol, lo tumbaban y lo pavimentaban para poder controlar a la población, al igual que se hizo en los Estados Unidos en los años 40 y 50. Nos hizo mucho daño, ¿no? Nos hizo enorme daño esa visión exitista y excluyente del deporte, porque fue excluyente. Entonces, tú me planteas la cultura, sí. El problema grave es la distancia entre los dirigentes, los que toman decisiones, y las necesidades de la gente. Y muchos dirigentes, cada vez menos, hay que decirlo, se entusiasman cuando conocen un deportista ganador de una medalla olímpica o de un campeonato mundial y prefieren la foto porque eso creen que les da ventaja política para sus campañas y a costa del resto de la población. Entonces, tenemos muchos funcionarios. Yo pensé que esto correspondía a los años 70 y 80 y del siglo pasado. Y no, los ve uno en el siglo XXI todavía tomándose la foto con el deportista, que está bien que se la tomen para que lo reconozcan y para que sea un ejemplo de la sociedad y para que estimule a otros niños y jóvenes en la práctica deportiva, pero esa no es función de él. Yo creo que el modelo del mundo, porque aquí no es América Latina, el modelo del mundo es que el deporte de rendimiento o de alto rendimiento ha producido buenos resultados porque es, digamos, la consecuencia de una alianza público-privada entre el Estado y el deporte federado, llámese el Comité Olímpico, comités paralímpicos, federaciones deportivas, todas privadas, y que el Estado lo que hace es orientar la política y garantizar los recursos. Pero estos son esfuerzos privados, entre otras cosas, porque solo lo privado les garantiza sostenibilidad. Mientras que lo político, pues, bueno, dado la vulnerabilidad de los gobiernos, no aguanta eso. Entonces, eso hace que el Estado se dedique a ocupar a otra cosa. Por eso lo llevamos a la Constitución en Colombia y en Venezuela y en Ecuador, donde tú estás ahora, es para que el Estado se ocupara de otra cosa. No siempre con éxito, ¿no? Porque cuando no media una política pública, y ahí viene el tema de la gerencia deportiva importante, pues hace que los recursos se vuelvan caja menor, discrecionales. Y con este nivel de corrupción en América Latina, imagínate colocarle a un ministro o a un director de un instituto de deportes $5 millones para que haga lo que él cree que es el deporte. No, es que no puede quedar ahí. Como dárselo al gerente para lo que a él le guste. No.
Entonces, precisamente muchos gerentes tienen necesidades particulares. Entonces, necesitamos varias cosas. Lo primero, que haya políticas públicas en el deporte. Mira, tú que estás en Ecuador ahora, en Ecuador el presidente Correa logró dos cosas. Primero, llevar el deporte a derecho constitucional, con el buen vivir. Segundo, crear un ministerio del deporte. Un ministerio del deporte que fracasó, y fracasó por dos razones a mi juicio, porque yo estuve allí invitado por el presidente para evaluar su modelo. Primero, porque no hicieron política pública. Fue un enfrentamiento con el deporte federado y con el Comité Olímpico. O sea, no, ¿cuál enfrentamiento? Ustedes tienen que ocupar de otra cosa. Y lo segundo, que es un vicio de muchos países nuestros, pero sobre todo Ecuador, Colombia, etcétera, es que somos países centralistas. Entonces, allí lo que se dice en Quito no es lo mismo que se dice en Guayaquil. O sea, no somos estados federales como Brasil, México, un poco Argentina, digamos, aunque su estilo es muy centralista, es una federación. Entonces, eso hace muy difícil el nivel de coordinación. ¿Cómo ha resuelto el mundo la coordinación? Mediante sistemas de gestión pública. Sistema Nacional del Deporte, para el caso colombiano, pero los tenemos en todo. Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Nacional de Salud, o Sistema Nacional de Educación. Mecanismos de descentralizar y coordinar la acción. Esto en la gerencia es fundamental, porque ya los gerentes, hoy en día, los que esperamos que sean gerentes son líderes. Ya no se las saben todas, tienen es que coordinar y aprovechar y optimizar al máximo los recursos humanos que tiene, el talento humano, la vitalidad de la gente, y en la medida en que pueda hacer esa sinergia con la gente, hombre, es un gerente fantástico. En la medida en que descentralice, desconcentre su poder, va a tener más poder. Pero si él hace todo y si él se las sabe todas, pues eso primero es muy malo y segundo no va a tener sostenibilidad de ninguna naturaleza. Entonces, este punto que señalas de la cultura es relativo. Porque mira, si tú miras las cifras de España, por ejemplo, que hace parte de Iberoamérica, con América Latina, nuestras cifras son mejores que las de ellos, ¿no? La gente que practica deporte en América Latina es más de la que practica deporte en España, ¿sí? Mucho más. Allá están en 17%. Nosotros estamos entre el 30 y el 35% en América Latina. La obesidad y el sedentarismo, allá hay un centro muy interesante de la Universidad Rey Juan Carlos, que creo que es colega de ustedes, que es el Centro de Estudios del Deporte, que son los que hacen los estudios sobre el tema de la actividad física, el sedentarismo y la obesidad, porque es que sin estudios, ¿cómo tomamos decisiones? Un gerente, ¿cómo toma decisiones? Mira una cosa curiosa, y ya vuelvo con España. En América no hay ni un solo país, ni uno solo, que tenga estudios de prevalencia de hábitos deportivos. O sea, ¿cómo es posible que yo gobierne el deporte de una ciudad, de un municipio, o de una provincia o departamento, si no tengo ni idea qué es lo que hace la gente, ni qué les gusta? Entonces termino que todos juegan fútbol, ¿no? O baloncesto, porque a mí me gusta el baloncesto. Entonces, es de una torpeza el manejo de la información. Esto de la pandemia es una maravilla. Si ustedes lo leen bien, lo que nos ha pasado con la pandemia es una maravilla, porque demostró que todos lo estábamos haciendo mal, ¿no? Que los únicos que se han salvado en esto que yo llamo la primera temporada de la pandemia, es aquellos que tenían niños en edad escolar. Y entonces era el niño o los niños o las niñas los que le ponían trabajo a los papás. Papá, juguemos a esto, hagamos esto. Eso habla muy mal de la política deportiva, pero habla muy bien de los profesores de educación física. Muy bien, porque lo están haciendo bien. La prueba son los niños, de que se les ocurre algo. ¿Ves? Si no fuera por ellos. Entonces, sí, el tema de la cultura nosotros no tenemos todavía una cultura poderosa, pero déjame terminar esa consideración con otro tema para el tema de la cultura. El papel de los municipios. Es que en el mundo entero, pero digamos en América Latina, ahora que hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, el tema se vive en los municipios, porque uno tiene la vida de deportista en el municipio, de estudiante en el municipio, el espacio público es del municipio, la infraestructura es del municipio. Entonces, yo creo que la gerencia deportiva tiene que mirar con mucho cuidado ese tema de los municipios. La Constitución de Chile le da la facultad del deporte al municipio. Entonces, en Chile se lo damos al municipio. Recordemos que allí en Chile hay 345 municipios, ¿no? En México se lo damos a la nación a través de los estados. México tiene un poco más tiene cerca de ¿qué? Como 8,000 y pico de municipios, ¿no? Igual casi cerca de España. España tiene 8,131 municipios.
sea, son países de municipios. Bueno, Francia tiene 35.500 municipios, ¿no? O sea, entonces, lo que ocurre en el municipio es muy importante porque si yo soy niño y esa política nacional, esa gerencia que se hace desde la provincia, desde la comunidad, no se baja al municipio. Mira, aquí citan mucho el tema español, ¿no? Es que España tiene 3 modelos, ¿no? Un modelo, el deporte federado, que tiene un ámbito particular, incluso que ha logrado meterse con el tema de la economía y el comercio, y mucha gente cree que el derecho deportivo es del deporte asociado y no de lo demás. La Constitución del 78 le dio la facultad a las autonomías, 17 autonomías, más 2 ciudades son 19 autonomías, de que ellas respondan por el deporte en 2 niveles. Uno, a nivel de la autonomía, en la parte escolar, o sea, que en las escuelas haya deporte. Y en la parte de las ciudades, que haya deporte comunitario. Entonces, digamos, son 3 políticas que no se encuentran porque, primero, en España el deporte no es un derecho constitucional, en España no hay sistema nacional del deporte, en España el deporte no es gasto público social. O sea, cuando comparamos se nos olvida que esos elementos son muy importantes. Por ejemplo, en Venezuela la Constitución aprobó el deporte como derecho. Eso es distinto. Claro, entonces, o sea, es un derecho para todos, no para los deportistas, para todos. En Argentina ni siquiera está en la Constitución. Y eso no hace más mal, al contrario, a mí me hace admirar más el modelo argentino, porque sin ser un derecho, tienen unas políticas, ellos lograron hacer un acuerdo en separar el deporte base, como en Europa, bueno, por la influencia que tiene Argentina con Europa. Recuerde que los mexicanos descienden de los aztecas y los argentinos descienden de los barcos, ¿no? Inmigrantes todos, como decimos. Entonces, esa influencia les permitió tener un deporte de base o de comunidad y tener un deporte federado que sufre mucho, pero que tiene mucho talento, enorme talento, bueno, como en toda América Latina, gracias a dirigentes deportivos, a gerentes deportivos, a deportistas que se han preparado, porque no es suficiente ser ex deportista, que eso no existe, esa categoría. Mencionó, uno es deportista toda la vida, ¿no? Así sea más tronco, ¿cierto? Más lento, más burdo, así no gane, pero ganamos individualmente. Entonces, ese tema de la cultura es muy atractivo. Mencionas al profesor de Brasil, que no lo escuché, pero Brasil me interesó mucho, primero porque es un tema federado, porque los precursores del deporte social en Brasil fue el sur de Brasil, Río Grande do Sul, Porto Alegre, ¿no? Con todo este impulso del lazer, del tiempo libre, del derecho al tiempo libre en Brasil, bueno, que le permitió el éxito al PT, ¿no? Al Partido de los Trabajadores, llegar allá. Pero Brasil hizo una política a 20 años, en 1988, para poder ser sede de un campeonato mundial de fútbol y ser sede de unos Juegos Olímpicos. O sea, deliberado, hay que planear. Gerente que no planea hoy en día es grave. Entonces yo, pues, no solo porque sea mi oficio, ¿no? Pero es que sin política pública, sin planes de desarrollo, sin planes estratégicos o sin planes prospectivos, no sabemos para dónde vamos. O sea, ¿qué estamos pensando hacer con el deporte después de la pandemia? Lo mismo, o sea, no pasó nada. No, pues sería una pérdida de oportunidad impresionante. Entonces, la cultura es un factor fantástico, pero yo creo que en América Latina tenemos 2 elementos de esa cultura, como diría Dumas Serier en Europa Central en los 70, que nos ayudan mucho, que es la cultura del cuerpo, y en esto Brasil es un ejemplo, ¿no? O sea, que el cuerpo es todo, ¿cierto? El cuerpo es todo y se mueve, y es música, y es juego, y es deporte, pero tenemos muchas comunidades en América Latina igual, ¿no? Y lo hemos logrado. Mira que el Uruguay, por ejemplo, no tiene la Constitución el tema del deporte, pero fantásticamente tiene el tema de la educación física, en la Constitución. Entonces, ¿y de qué nos quejamos nosotros en Ecuador o en Venezuela o en Colombia? De que la educación física es de mala calidad, es insuficiente. Bueno, ellos lo llevaron a la Constitución. Entonces, si hay una buena educación física, pues lo que yo me ocupo, que es el deporte, digamos, federado, si ese es mi negocio, si ellos lo hacen bien, pues yo lo que tengo es bueno, pero si nadie hace lo que le corresponde y todos quieren hacer campeones, pues la cosa es muy complicada porque solo dependemos del enorme talento que tenemos los seres humanos, ¿no? Para superar la adversidad, como en este caso, para pasar de la incertidumbre a la esperanza y la resiliencia. Bueno, es un tema atractivo. La cultura es un valor muy poderoso. Yo he caminado por la cultura, ¿no? Yo soy presidente de una organización nacional de cultura. Fui el
el gerente de un experimento que seguramente conocen en América Latina, que fue de la cultura ciudadana, y fui el gerente de cultura de Bogotá, de mi ciudad, de ese alcalde Antanas Mocus, de cómo la cultura podría ayudarnos a transformar el espacio público, las costumbres, los hábitos. Bueno, son temas muy ligados al tiempo libre y al deporte, ¿no? O sea, seguimos en lo mismo. Claro, ¿no? Y además a mí me fascina mucho ese tema porque es mi línea de investigación. Allí es donde ahí es donde yo centro mi trabajo de investigación. Yo me enfoqué en ese trabajo de investigación porque estoy convencido que el factor humano es el factor que transforma a las organizaciones del deporte. O sea, el factor humano transforma la sociedad. El factor humano. Lo que pasa es que algunas veces escuchamos a colegas colocando a las organizaciones como si fuera un ente, un ser vivo que se mueve solo, y quien lo mueve es el factor humano, el ser humano. Entonces, las organizaciones, los elementos estructurales de la organización son elementos que, dependiendo las creencias de la persona que está al frente, liderando ese proceso, ve la organización, o debería ver las organizaciones, o esa estructura que conforma el aspecto financiero, el aspecto físico, estructural, como una herramienta para poder aplicar tu conocimiento en función de la sociedad. Entonces, el factor humano hay que hablarlo en primera persona, ¿no? Sí. Nosotros, los líderes, gerentes, pero estamos hablando de las organizaciones como si el problema no fuera yo. O sea, nosotros nos escondemos dentro de un término que dice, no, es que las organizaciones deportivas se mueven de tal forma. Ay, ¿quién las mueve? Las organizaciones del deporte. Nosotros somos parte. Nosotros somos parte de ese estructura. Nosotros quienes las movemos. Sí, no, yo coincido contigo. La organización es una abstracción. Una abstracción. Sí, eso es una abstracción. Porque mira, ¿por qué fracasan muchos proyectos deportivos, para que hablemos de gerencia? Porque llega el gerente, supongamos que tenemos suerte, y llega un gerente formado como gerente, ¿no? Con experiencia como gerente, y toda la gente de la organización no se entera de sus ideas. Y entonces él puede durar allí 4 o 5 años y nada cambia. Eso sucede mucho en el sector público, ¿no? En el sector público, porque en lugar de potenciar o de transformar o de modernizar, como se quiere, a las mismas personas que son las que yo trabajo. Ahora, puede que no todas mis ideas triunfen. Puede que yo cuando yo construyo planes con participación ciudadana, digo, hombre, puede que de mis ideas quede el 30%, pero la gente va a sentir que las ideas de ellos están ahí y van a defender esa política y ese plan en el largo plazo. Pero si son mis ideas, bueno, y eso que yo no soy político, y si además fuera político, el que viene dice, quiten eso que yo no quiero saber más de él, ¿no? Bueno, lo que acaba de ocurrir en Brasil. En Brasil, Lula, el Partido de los Trabajadores, en su primera campaña electoral, le ofreció al Partido Comunista crearle un ministerio del deporte para el Partido Comunista, para que fuera el Partido Comunista quien manejara el Mundial y los Juegos Olímpicos. Y claro, cuando llega Bolsonaro, elimina, o sea, no cambia al ministro, elimina al ministerio. Bueno, nos pasó con Sandra Vela en Ecuador, ¿no? Y mira tú lo curioso. Entonces uno dice, necesitamos gente preparada. Bueno, ella tenía doctorado, ¿no? Una exdeportista de alto rendimiento de voleibol, una persona muy inteligente y muy querida, pero que desconocía la gestión pública, a mi juicio. Esto es, seguramente nos ve y es un poco aventurado de mi parte, pero yo sé que sí. Tuve oportunidad de conversar con ella y con el presidente Correa en su momento, porque yo fui alto consejero presidencial en Colombia para temas del deporte, ¿no? Y fui durante muchos años presidente del Consejo Nacional de Planeación de Colombia, que es un organismo que tiene fuero constitucional para auditar las políticas del gobierno y del Estado, desde la sociedad civil. No, esto es una copia muy de lo que llaman los españoles el diálogo social, o lo que llaman los Países Bajos y el resto de Europa la participación con incidencia de la sociedad civil, ¿no? Entonces nosotros copiamos ese modelo de la Constitución del 91, hoy muy golpeado, ¿no? Porque el gobierno siempre quiere colocar que lo audite un amigo, ¿no? Y el amigo no audita. Y si el amigo además no está calificado o no está formado, pues eso es muy complicado. Pero bueno, no, yo quiero
en ese tema de las ciudades, ligar esa preocupación que me encantó y por eso, bueno, parte porque sé quién eres tú y de mucho aprecio que te tenemos en muchos lugares del mundo y que muchos amigos míos te tienen también, el haber convocado el tema de los ODS, ¿no? Eso me parece atractivo. Yo participé en la evaluación que dio nacimiento a los ODM y participé en todo el proceso que dio nacimiento a los ODS. Entonces, te puedo contar qué son, digamos, porque ahí tenemos una diferencia enorme. Y haría una primera hipótesis provocativa. En el deporte, los que están más lejos de alcanzar los ODS es el deporte de alto rendimiento. O sea, casi que no, a no ser, y ahí está mi hipótesis, que lo utilicemos como ha propuesto Naciones Unidas en un pacto con el Comité Olímpico Internacional, como un medio de motivación y de promoción de los ODS, por el papel de los atletas y de los deportistas. Pero no porque el deporte de alto rendimiento contribuya a los ODS, todo lo contrario, no hay nada más excluyente, no hay nada más, bueno, América Latina que tiene unos problemas de equidad gravísimos, el tema de las mujeres, ¿no? La participación de las mujeres o de las personas en condición de discapacidad o de las minorías. Bueno, o sea, América Latina es el continente de la desigualdad. Entonces, un gerente en el deporte que se le olvide eso, que estamos en el continente de la desigualdad y que eso me compromete a mí profesionalmente para avanzar en temas de equidad, para avanzar en temas de inclusión social, para avanzar en oportunidades. No importa en dónde esté yo, en un negocio de un club deportivo o en el sector público. Es que es una responsabilidad de todos. Bien sea que le llamemos responsabilidad social empresarial o institucional, o bien sea que le llamemos función pública del Estado. Yo pienso que tenemos la misma responsabilidad que a través de nuestra profesión y del conocimiento podamos transformar vidas. Recuerda que ese es el lema de los ODS, ¿no? De cómo a través de los ODS transformamos vidas y de no dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás es el lema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y la palabra sostenible no tiene nada que ver con el medio ambiente. Tiene que ver con la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? En el tiempo. En el tiempo, sí. O sea, porque por eso, sí, disculpa que lo interrumpa, solamente un paréntesis allí. Por eso es que nosotros, desde el Centro de Investigación, proponemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque como el gerente y todo lo que están en el sector deporte, llámese en sus diferentes, en sus diferentes conceptos, ¿no? Conceptos diferentes, lógico, la educación física, la actividad física, el deporte para todos. O sea, en sus diferentes conceptos, yo en mi reflexión decía, bueno, pero ¿a dónde estamos apuntando? O sea, ¿cuál es tu responsabilidad hacia el mundo global, hacia el sostenimiento de nuestro planeta? O sea, estamos gerenciando ¿qué? ¿Hacia dónde apuntamos cuando estamos hablando de los elementos de un gerente? O sea, ¿dónde estamos planificando para alcanzar qué objetivo? ¿Cuál es su objetivo? O sea, o solamente el entrenador de fútbol solamente está enfocado en el cuadrante del fútbol y lo único que me interesa es si mete gol o no mete gol. O sea, ¿y qué pasa con el mundo global? Entonces, es allí donde subrayo la palabra, la frase que usted dice, que la pandemia lo que nos hizo fue desnudar nuestras debilidades, nuestras falencias. Entonces, vas a seguir haciendo el mismo tratamiento en el sector deporte de lo que venías haciendo, sin apuntar hacia los organismos multilaterales que están promoviendo, como las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿De dónde nos sostenemos? ¿De dónde nos apalancamos para yo, desde mi sector, desde mi especialidad, poder apuntar y aportar valor a los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Mira, Sumar, que este esfuerzo es muy importante y es el camino que ha elegido el mundo. O sea, que lo que hagamos aquí va a ser la discusión los próximos años. No es la primera vez que tenemos metas de desarrollo. Tuvimos unas primeras metas de desarrollo internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, no les voy a echar todo el cuento, pero allí hubo unas metas que finalmente en la década de los 70 se elevaron a categoría de derechos. El derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, para no quedar reducidos únicamente a la reconstrucción económica,
sino que no éramos solo la reconstrucción económica, sino que necesitábamos también un tema social. Eso lo llevamos a todas las constituciones de Iberoamérica, a todas, incluyendo la española en el 78, a todas. O sea que nosotros más temprano que tarde terminamos, y ojalá para bien, apoyándonos en tendencias de desarrollo pactadas, deliberadas por el mundo. Hicimos luego las metas de desarrollo del año 2000, en 1980. Firmaron 134 países. Luego hicimos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que firmaron 191 países. Hoy son los ODS que firmaron 193. Pero es una agenda global. Es una agenda global, o sea, no es una agenda... Entonces uno dice, bueno, ¿y los loquitos del deporte en dónde quedamos? O sea, todo el mundo está discutiendo la agenda global, todo el mundo está diciendo, tenemos unos problemas los seres humanos y el entorno, el medio ambiente, el cambio climático, tenemos unos problemas nosotros y debemos encontrar soluciones comunes, porque de eso se trata, acordar una agenda global. Y resulta que en nuestras ciudades todavía la gente se gasta el dinero haciendo un estadio para 50.000 personas en un pueblo donde viven 4.000. Y resulta que bueno, yo conozco casi todos los países de Iberoamérica, entonces puedo hablar con cifras, un alto porcentaje, casi del 94% de la gente que practica deporte, lo hace en espacios públicos, no en infraestructura deportiva. Y entonces uno dice, pues, ¿a dónde tiene que orientarse la gerencia y la política pública? Pues a tener espacios públicos seguros primero, ¿no? Accesibles, ambientalmente sostenibles para el disfrute ciudadano, que nuestras hijas o que las mujeres puedan salir a la calle o ir al parque seguras y puedan hacer ejercicio o yoga o correr o lo que quieran. De eso se trata nuestra responsabilidad de hacer ciudades amigables, meta 11 de los ODS. Yo digo, bueno, pero claro, si no sabemos qué es lo que hace la gente y creemos que todo el mundo va al estadio el domingo a jugar fútbol, bueno, hombre, eso es, a mí me gusta el fútbol, ¿no? Yo por eso digo, no, hagamos una política de excepción para proteger al deporte de rendimiento. De excepción, porque nuestra responsabilidad es el resto de la comunidad, ¿cierto? Los niños, las mujeres, o sea, si no desarrollan hábitos físicos y deportivos o lúdicos, ¿cómo esperamos que mañana hagan deporte? ¿Cómo esperamos que tengan una manera de, si se quiere, de utilizar creativamente el tiempo libre, de relacionarse con otros diferente al trago o a la rumba o a la droga, ¿no? Tenemos que generar hábitos y prácticas sociales, y más allá de que ganen los campeonatos o no, que si los ganan, fantástico, porque son un mecanismo de identificar talentos, que los tenemos muchísimos, pero a los demás tienen que seguirlo haciendo, ¿no? Mi mamá sale con las amigas, mire que me gusta hablar de mi mamá y no la mamá de ustedes, ¿no? Al parque a correr y a dar vueltas, y son viejitas, ¿no? Y la pasan chévere, llegan felices y tienen un buen día. Entonces, y hay gente hoy en día, por fortuna, en muchas de nuestras ciudades, bueno, en Iberoamérica, porque ahí hay un programa, Madrid se mueve, muy atractivo, que lo hemos copiado en varias ciudades nuestras. Las ciclovías o vías de recreación iniciadas en Brasil y luego, bueno, copiadas de Holanda, iniciadas en Brasil y llevadas, traídas a Colombia y luego a México, ¿no? Digamos, podríamos hablar de esos modelos, de esas prácticas exitosas. Yo creo que eso da para otro encuentro tuyo iberoamericano, de poder solo documentar prácticas exitosas. Ese es un modelo hoy del Banco Mundial, ¿no? Y de organismos internacionales. Muéstrenme en prácticas exitosas, o sea, con una metodología, no carreta, no especulación, sino que uno diga cómo desde la investigación, desde la universidad, desde centros como el tuyo, en Colombia hay unos esfuerzos interesantísimos, en la Universidad Tecnológica de Pereira, en la Universidad de Antioquia, en otras universidades. Bueno, te quiero decir que yo hice los estudios en Colombia en los 90 para que se reconociera la administración deportiva como profesión. Son míos, ¿no? Y porque eran parte, yo fui consultor del organismo que regulaba la educación superior en esa época, hoy en día ya no, que es el ICFES. Y teníamos un proyecto de crear una universidad del deporte, para que se pero no para la parte técnica, sino la parte gerencial. Yo fui miembro de una ley, de una comisión redactora de una ley en Colombia, que fue la 2845, que se llamó Ley Marco del Deporte, y yo propuse convertir un proyecto que había aquí, que fue la Escuela Nacional de Entrenadores, en llamarle Escuela Nacional del Deporte. Ese es otro hijo mío también, ¿no? De que fuera una escuela, pero para que se dedicara al estudio del deporte, no de los deportes. Ahí hay una diferencia enorme.
algo avanza uno, ¿no? Algo avanza uno, pero hay que seguir en esa ruta que es muy atractiva. Con el presidente Correa, para terminar el cuento de por qué he estado en Ecuador y en todos los países en este tema, es porque se conformó una comisión iberoamericana para tratar de establecer indicadores de desarrollo deportivo en Iberoamérica. Bueno, era en Sudamérica, porque fue una propuesta de UNASUR, pero se quiso vincular a América Latina, España pidió que se le incluyera, Canadá pidió ser observador y nos reuníamos en Quito. Porque si tú le preguntas a cualquiera de los colegas, bueno, cuéntame cómo está el desarrollo deportivo de Argentina en relación con Ecuador, entonces te van a hablar de las medallas, de los deportistas. ¿Aún me escuchas, Sumar? Creo que quedamos con la imagen congelada. ¿Me estás escuchando todavía? Nos quedamos, sí, nos quedamos en las medallas. Nos quedamos en las medallas. Sí, no, entonces que deberíamos tener otros indicadores de cómo compararnos, ¿cierto? La cobertura, por ejemplo, los hábitos deportivos de nuestra población, el papel del deporte en la estructura del Estado, si está reconocido como derecho o no, si hace parte del gasto público social o no, si existen sistemas de coordinación y articulación de esas políticas. Bueno, o sea, tenemos que tener otros indicadores. Si tenemos profesionales formados en gerencia, en administración, en investigación, o sea, y no volver a lo mismo que no tiene ningún sentido, porque siempre nos van a ganar cuando nos comparamos con Estados Unidos o con China hoy en día. O sea, eso no tiene ningún sentido, eso no nos dice, eso solo dice que tenemos unos talentos fantásticos, que tenemos unos buenos dirigentes, que son la maravilla y que hay que seguirlos apoyando y cuidando. Y a esos gerentes hay que darles un abrazo, pero hay que hacer algo por lo demás. Sí, yo creo que hay elementos. Yo estoy leyendo su discurso entre líneas y hay unos elementos importantes. Uno de las competencias, estas habilidades duras que debe tener el gerente y que más allá de la pasión y del amor por lo que hacemos, es medir la gestión. Y nosotros sabemos que venimos del área gerencial, formado en el área gerencial, administrativa, sabemos que hay que medir también la gestión para tomar decisiones. Entonces, es una manera de reflexión para nuestros colegas. Es decir, nosotros no podemos medir la gestión desde la pasión solamente, correcto, o sea, desde el amor, sino hay que medir también nuestra gestión. Hay que poder desarrollar indicadores que nos permitan a nosotros observar de forma mucho más real cómo viene el proceso de nuestra gestión. Entonces, es un elemento que las grandes empresas a nivel global también están llamando a esa reflexión. La Organización Mundial del Comercio, en su foro económico mundial en Davos, en su último reporte, nos indica de que ese perfil del gerente, ese perfil de ese nuevo trabajador que requiere las grandes empresas, deben de tener habilidades duras y habilidades blandas, es decir, medir, tener conocimiento para poder medir y analizar los datos que arroja su empresa, pero también con una serie de elementos como el trabajo en equipo, la posibilidad de que el gerente pueda persuadir y poder motivar, liderar a ese trabajo en equipo para poder tener la posibilidad de tener una organización mucho más eficaz, mucho más eficiente. Entonces son elementos que no hay que tomar en cuenta, ¿no? Uno de nuestros objetivos dentro de lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros también nos hemos enfocado y usted se puede dar cuenta que dentro de nuestra retórica, de nuestro discurso, siempre estamos con el elemento del trabajo en equipo. Sí. Y ese es uno el objetivo número 17, que yo lo escuché en haciendo algún tipo de señalamiento sobre ese objetivo, ¿no? En particular, pero nosotros, adaptándolo a nuestro contexto, nosotros hemos tomado el ejemplo de ese objetivo para entender de nuestras especialidades, de nuestro enfoque, de nuestra perspectiva,
podemos realizar alianzas estratégicas que nos permita seguir avanzando, ¿no? Sí, mira que el origen de ese objetivo 17 nace en los ODM, en el objetivo 8, ahí eran 8, de los ODM, con una hipótesis: esto no lo vamos a lograr solos. O sea, claro, resolver los problemas no lo vamos a lograr solos. Alcanzar esas metas no lo logramos solo. Entonces, allí planteaban el tema de la corresponsabilidad. Los ODS plantean el tema de las alianzas. Y yo creo que si esta dinámica que estás creando tú con este foro iberoamericano, con, digamos, reunir tanto talento, tantas diferencias también, porque el que no lo logremos solos no significa que seamos un grupo confesional. Al contrario, que a partir de nuestras diferencias territoriales, culturales, el enfoque de las empresas, nuestros intereses mismos por la sociedad o por nuestro trabajo, es lo que hace que tu nombre tenga un valor enorme, ¿cierto? Suma, ¿no? De mucha suma, de mucha sumar de esfuerzos, porque tenemos que aprender a coexistir en la diversidad, pero también en la diferencia. Y yo creo que eso es lo que puede, porque mira que han fracasado los latinoamericanos, que somos tan emocionales, fracasamos en las organizaciones porque si no nos parecemos, nos retiramos. Si tú no me gustas, yo me voy. No, al contrario, si tú no me gustas, me quedo, porque es ahí donde aprendo, donde me confronto. Entonces yo creo que este movimiento yo lo saludo con mucha alegría, de verdad, y me siento honrado de hacer parte de él, y ojalá pues que pueda también no solo aprender, sino contribuir en algo de mi experiencia internacional. Yo he venido en los últimos 10 años siendo consultor de Unión Europea para América Latina en temas de política pública. Entonces creo que eso nos puede ayudar a todos, ¿no? A comprender mejor nuestra región, nuestras comunidades, y como realmente nuestro objeto es el deporte, nuestro objeto de estudio y de trabajo, cómo a través del deporte pensado, planificado, gerenciado, podemos contribuir a transformar la vida en nuestras comunidades. Bueno, profesor, estamos conversando con el profesor amigo Roberto Ortegón desde Colombia. Ya lo han escuchado, los que han tenido el privilegio de escucharlo en vivo y en directo, pero los que lo puedan escuchar en diferido, esto es una clase magistral del profesor Roberto Ortegón, al igual que la clase magistral desde diferentes perspectivas de todos nuestros invitados a Caras del Foro, para conocer de cerca cada una de las perspectivas de los profesores, de su enfoque, de sus temas, desarrollo de sus investigaciones. Profesor Roberto Ortegón, nos queda un minuto. Perfecto. ¿Cuál sería su reflexión final e invitación a todas las personas que están interesadas en la gestión, en la gerencia del deporte, invitarlo al Foro Iberoamericano, y su última reflexión en su programa de las Caras del Foro? Y bueno, las cámaras y el micrófono de usted para cerrar la entrevista, profesor. Muchas gracias. Bueno, mire, América Latina tiene un vicio enorme, y es que es un continente endogámico. Nos cuesta mucho trabajo mirar para afuera, aprender de la afuera, hacer equipo. Yo creo que si estos espacios contribuyen a que aprendamos a leer el contexto, cómo funciona el mundo, no porque estemos de acuerdo con ese mundo, podemos tener diferencias con ese mundo, pero los objetivos de desarrollo sostenible son la parte del mundo que nos gusta, porque las Naciones Unidas somos todos nosotros, no es, como lo dice el profesor Sumar, no es un organismo allá, no, es que somos los países que nos organizamos para encontrar respuestas comunes. Mi invitación más poderosa es: aprendamos a leer el contexto. Nuestra mayor dificultad como gerentes es, primero, no leer el contexto, y segundo, no leer el futuro. O sea, no ver qué viene adelante, y entonces cuando descubrimos ya hemos caído al hueco. Y un gerente tiene la responsabilidad de leer el contexto y de mirar siempre adelante. Yo les invitaría también a hacer ejercicios de revisión prospectiva en ese ejercicio de la gerencia. Y muchas gracias, nos vemos en el foro. Bueno, muchísimas gracias. Hemos concluido la conversación con el doctor Roberto Ortegón desde Colombia. Y a todos ustedes los invitamos a inscribirse para poder tener la posibilidad de tener ese acercamiento con los referentes de la gerencia del deporte en Iberoamérica por www.deportes.es.
y @Sumar Gómez y @7deporte para mayor información. Muchísimas gracias, profesor Roberto. Con mucho gusto. Muchísimas gracias a las personas que no han estado con nosotros. Hasta luego, Gracias, profesor. chao. Gracias.